Bienvenidos a Ágora de Azuero. Tenemos para esta semana el tema número 70. Vamos a estar hablando concretamente sobre la educación universitaria en la región de Azuero. Un tema preocupante, un tema que es importante que se analice de manera objetiva en términos de los aspectos positivos y negativos que tiene la educación en esta parte del país. Eh, Antes de eso, naturalmente hay que referirse a la universidad en Panamá en sentido general, porque los panameños llegamos tarde a la repartición, para decirlo de alguna manera, de universidades, mientras tenemos las primeras universidades, por ejemplo, de Santo Tomás, en la actual República Dominicana, que data por allá de 1538. Vamos a tener universidades en América Latina en el siglo XVI. Eh, Nosotros vamos a tener que esperar al siglo XVIII para tener una universidad. Y una universidad efímera, una universidad de muy poco tiempo, la Real y Pontificia Universidad de San Javier, de 1749, es decir, 200 y tantos años después de que se habían creado las primeras universidades. Va a haber una universidad en Panamá en el siglo XVIII. Y esto gracias a un panameño que era obispo de la época, Francisco Javier de Luna, Victoria y Castro, que crea esa universidad que nada más dura 18 años. 18 años y desaparece porque la universidad creada va a coincidir con la expulsión en el siglo XVIII de los grupos jesuitas, porque va a ser una universidad jesuita, luego se llama de San Javier, y va a cerrar y van a ser expulsados eh, aquella gente que laboraba en la universidad conjuntamente con los sacerdotes, porque había una gran influencia en una universidad como en toda América Latina y Europa, una universidad muy influenciada por la religión católica, con una visión de los tiempos del escolasticismo, y que se va a mantener en estos países de América Latina hasta buen tiempo. De modo que ese origen de la universidad en Panamá eh, va a tener que esperar, esa continuación de la universidad va a tener que esperar hasta el siglo XX, porque se encuentran en el siglo XIX en Panamá algunos intentos, como la Universidad del Istmo y muchas otras, e incluso universidades de vida muy efímeras, algunas que existen nada más en papel, y realmente el siglo XIX va a carecer de universidades en Panamá, y vamos a vivir en el país en una especie de oscurantismo intelectual, eh, de una sociedad gobernada por cosas muy tradicionales, con un dominio de la religión católica, con la ciencia apenas vista, porque el positivismo, que va a ser una corriente filosófica importante, que va a ser la aplicación de la ciencia para explicar los fenómenos sociales, eh, va a ser un asunto del siglo XIX, y en Panamá ese positivismo y esa visión distinta tiene como figura cumbre a don Justo Arosemena Quesada, que va a ser el panameño más notable del siglo XIX. Eso no cabe la menor duda. Eh, y Panamá, con su adhesión a Colombia, va a depender en el siglo XIX de Colombia, y no vamos a ser muy bien tratados en términos de educación. Realmente no vamos a tener educación primaria más formales hasta finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX. Y eso significa entonces que la universidad eh, va a vivir la misma situación, y nosotros vamos a tener que esperar a, al inicio de la era republicana, después de la separación de Panamá de Colombia. Incluso la escuela primaria va a tener que esperar eh, la labor de Buenaventura Correoso en el siglo XIX para crear eh, escuelas destinadas sobre todo a crear pedagogos, a la gente que tenía que enseñar clases. De manera que
esa situación va a continuar. Va a haber una creación de una universidad por allá por los años 20, pero prácticamente una facultad de Derecho, que después va a ser la facultad más antigua de la Universidad de Panamá, porque es creada antes del surgimiento de la Universidad de Panamá. Ahí vamos a tener a un santeño impartiendo clases, Demetrio Porras Juárez, que va a ser el hijo del doctor Belisario Porras, que va a enseñar Derecho, Sociología, y que después va a ser profesor a partir de 1935. De manera que esperamos a la década del 30 para que tuviéramos ya universidad, y gracias a Octavio Méndez Pereira y a otros prohombres de los primeros 30 décadas o primeros 40 años de la era republicana, que van a impulsar la creación de la Universidad de Panamá, y a un presidente también que se va a hacer eco y que va a crear la universidad. Y una figura cumbre en la educación superior va a ser Octavio Méndez Pereira, un aguadulceño genial, que ya es producto precisamente de aquellos muchachos que beca la recién estrenada República en 1903 y que los envía a diferentes puntos a estudiar, a prepararse. Y va a ser Méndez Pereira eh, el fundador de la Universidad de Panamá. No digo que sea el último, pero sí va a ser la figura cumbre por el decreto 29 de 29 de mayo de 1935, que en el fondo diría yo es la verdadera fecha de, de fundación de la Universidad de Panamá, porque la Universidad de Panamá celebra el 7 de octubre del 35 y ese es el día de la inauguración de la universidad. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es este marco breve, rápido, de entender que los grupos que tenían más recursos económicos eran los que podían ir a estudiar a Europa, los que podían ir a la Universidad de San Marcos, allá en Lima, o podían ir a estudiar a Bogotá. Y la educación universitaria va a ser hasta esa época muy de gente, al menos de clase media, y de recursos económicos suficientes para estudiar en centros de enseñanza universitaria. Todo el interior de la República y la propia capital de Panamá va a vivir ese apagón universitario eh, tardío. Y no vamos a ser los únicos, porque en Costa Rica, que está al lado, la creación de la Universidad de Costa Rica, si mal no recuerdo, es de 1941, aunque ellos tenían mucha más inversión en educación desde el siglo XIX. Pero este marco nos permite a nosotros entender lo que sucedió con la educación en las áreas interioranas. Y va a ser precisamente Octavio Méndez Pereira el que va a impulsar la educación en las áreas interioranas y los primeros cursos de actualización pedagógica se van a establecer en Aguadulce. Aguadulce es pionera en educación superior en la República de Panamá en el área interiorana, porque Méndez Pereira era de Aguadulce y Aguadulce es un pueblo también céntrico en las provincias centrales, y acudían los maestros a Aguadulce a tomar clases. Dirigida nada más a educadores en aquella facultad que se llamaba antes de Filosofía y Educación. Que a propósito, en el 2019 es una fecha importante para, son 70 años, si mal no recuerdo, que se cumplen precisamente del arribo de la educación superior a las áreas interioranas. Y este punto del cual estoy hablando, tenemos que tenerlo presente porque sobre este tema de la educación superior en las áreas interioranas, todavía hay algún tipo de confusión. Una confusión que nace justamente de las tres formas de inserción que logra la Universidad de Panamá en las áreas interioranas. Los cursos de actualización pedagógica, lo que posteriormente se va a llamar las extensiones universitarias, y lo que más adelante se van a llamar
los centros regionales universitarios. Eh, pero detengámonos un poco más en esto, porque en el caso de esta península, la educación va a llegar, por ahí tengo la ley que crea las extensiones universitarias, la ley 4 de 13 de enero de 1958. O sea, en el caso de la extensión universitaria de Chitré, que va a ser la primera que se va a crear. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que de acuerdo con la historia, la educación en Herrera, que va a ser la primera en la península de Azuero, comenzó en Chitré. Y la fecha importante de la historia de la educación superior herrerana es precisamente el 13 de enero de 1958, cuando arriba la educación superior a la provincia de Herrera. Es importante esto porque unos cuantos años después, en la ley 45 de 29 de diciembre de 1966, es la que va a crear la extensión de las tablas. Y esto va a ir formando una dupleta de la educación superior. Una educación superior que en el caso de la península va a tener la hegemonía, el dominio total en educación superior en las áreas de nuestra península, y ese dominio lo va a tener la Universidad de Panamá desde 1958 y en el caso de Chitré, porque las clases comienzan en el 59, propiamente dicho, y van a comenzar donde tenían que comenzar. No había edificio y los únicos edificios que había eran los colegios secundarios. Y los únicos dos colegios secundarios que había en toda la península eran lo que posteriormente se va a conocer como el Colegio José Daniel Crespo y como el Colegio Manuel María Tejada Roca. Y la universidad va a comenzar allí, va a comenzar en las aulas de secundaria, ni más ni menos que lo que sucedió con la educación superior en la capital de la República, que la Universidad de Panamá va a comenzar en el Instituto Nacional, porque eran las infraestructuras que existían un poco más a propósito para la enseñanza. Esa historia se va a repetir en Santiago, se va a repetir en David, se va a repetir en Peronomé, del rol de los colegios secundarios. Y para nosotros es importante entender estas cosas, entender esta educación superior que va a tener, que va a comenzar con la facultad de lo que ahora llamaríamos de educación, pero la facultad de filosofía, letras y educación, como se llamaba antes, que va a ser pionera también en las áreas interioranas, así como la Facultad de Derecho lo va a hacer en la ciudad de Panamá. Y a partir de allí van a ir creciendo la matrícula. Se comienza con pocos estudiantes, con 61 estudiantes, con 100 estudiantes de aquella época, y laborando los fines de semana, porque la educación tenía que amoldarse a las condiciones y tenían que darse de noche, porque los maestros, que eran los que más acudían en las universidades, no podían dar clases de día, entonces se daba los fines de semana o viernes en la noche, sábado, e incluso hasta domingo. Así comenzó esta educación importante en esta parte del país. Vamos a, como siempre, a detenernos a saludar a todos aquellos que están hoy interaccionando con nosotros aquí para comprender, para adentrarnos en esa educación superior de las áreas interioranas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Rafael Azuero Díaz Granado, nuestro gran amigo allá en Villavicencio, en Colombia, que siempre nos
nos sigue, nuestro saludo para él. Eh, Rafael Azuero Díaz Granado es familia de ese colombiano, don Vicente Azuero y Plata, que le dedicamos aquí nosotros un, un programa y que la península lleva ese nombre precisamente por ese antepasado colombiano. Adalberto Bisuetti, como siempre, allá en Cahuilla de Chame, nuestro saludo para él. Rujama Muñoz, eh, allá en La Chorrera, siempre Felipe Humberto Paz Moreno, eh, dice que si es esa la Universidad Popular de Azuero. Esa no es. Vamos a ir hablando de este tipo de cosas. Carlos Acambra Palomino, allá en Bellavista de Guararé. Nelly Montes en Panamá. Agustina Vergara Cedeño, en Bellavista de Guararé. Carlos Acambra también, que nos está siguiendo. Porque estamos hablando, amigos, de un tema muy importante. El tema que tiene que ver en parte con la liberación de las áreas interioranas, porque traer la educación superior a las áreas interioranas es como cargar una antorcha por las provincias, es llevarle a la gente que nunca en 400 y pico años de historia en esta península y en las provincias interioranas, ni soñar que pudieran ser universitarios, ni soñar que pudieran tener un título de la universidad, que alguna vez le llamasen licenciado, eh, y que fueran especialistas en algo. Porque la universidad va a desarrollar ese título de licenciado, sobre todo, que va a comenzar a ser más importante que el título de los bachilleres de los años 40 y 50. Pero en ese transcurrir de la universidad hay muchas cosas que decir, eh, porque la única manera de que nuestra universidad, en este caso de la Universidad de Panamá, porque un poquito más adelante vamos a ver lo que pasa con cuando llegan las universidades privadas también a la zona. Eh, eh, Hay que ser crítico con nuestra universidad. Eh, Solo se critica lo que se ama, lo que se valora. Eh, y la crítica tiene que ser positiva. Y la crítica a veces puede no ser agradable, pero es lo que hay que decir. Es la única manera de dar el salto cualitativo en la educación superior de las áreas interioranas. Eh, Esas extensiones que veníamos nosotros hablando, que habían surgido en el 58, se cierran con el golpe de Estado de los militares en 1968. Y desaparecen las extensiones de las tablas de Santiago, de Chiriquí, cualquier lugar donde había extensión, incluso el campus central es cerrado. Eh, y la educación superior no abre formalmente hasta 1970. Pero entonces abre con una figura nueva, abre con una figura que no fue bien pensada, eh, y que van a llamar centros regionales universitarios. Eh, un poco con la intención de ir desarrollando esa universidad en las áreas interioranas, pero sin planificación. Una universidad son unos centros que surgen eh, de a dedo, pues. Surgen por una política de los militares, eh, y que crean esa nueva figura que se va a llamar Centro Regional Universitario. Que no sé, a mí siempre me pareció que debió llamarse Centro Universitario Regional, porque no es un centro regional que es universitario, es un centro universitario que es regional, pero no entremos en cuestiones del idioma. Lo que nos interesa aquí es precisamente analizar qué pasó con esos centros universitarios, por ejemplo, que comienzan en Chitré en 1970, nuevamente en el colegio José Daniel Crespo. Después se va a abrir la extensión en las tablas en 1980, si mal no recuerdo.
la extensión que había existido en los años 60 en las tablas, en el 66, y ahí jugó un papel importante el profesor Molina, y eso hay que decirlo, porque hay que rescatar también la gente que trabajó en las extensiones. La Universidad de Panamá no comenzó con los centros universitarios. La Universidad de Panamá en la península comenzó con las extensiones. Y son las extensiones la primera fase, porque los centros van a ser la segunda fase en la historia de la presencia de la universidad. Y van a surgir un poco amordazados por las disposiciones que había con las cuales fueron creados los centros universitarios, que la establecieron los militares. Recordemos que este es el periodo de Torrijos, que este es el periodo de los militares. Y eso va a suceder decíamos nosotros, también en la provincia de Los Santos, con la extensión que se abre en 1980 y que después se va a transformar en Centro Regional Universitario de Los Santos. Pero como el Centro Regional Universitario estaba en 1970 en Chitré y era el único que había, entonces le pusieron Centro Regional Universitario de Azuero porque era de la península. Sin embargo, ha seguido conservando ese nombre. Ahora, vale la pena adentrarnos en más cosas. Yo decía que, hombre, muy positivo la creación de los centros, de las extensiones de los centros, pero tuvimos dificultades para hacer universidad, porque abrir la educación así, superior, de buenas a primeras, sin el personal suficiente para impartir clases en la universidad, con presupuestos que solamente eran para el salario de los que laboraban en los centros universitarios. O sea, los centros universitarios son creados, pero no se les dota de los recursos económicos, por ejemplo, para realizar su labor de investigación. Y lo que define una universidad, aparte de la docencia, es la investigación, es la extensión cultural, es sobre todo estas tres principales funciones que son las que le dan rostro a la universidad. Es decir, cómo la universidad se inserta en la sociedad. Se inserta a través de su labor de extensión, sobre todo. Y naturalmente investigando en la zona. Y esta es una gran deficiencia que tienen todos los centros universitarios. Y lo digo yo que he crecido y que he dedicado gran parte de mi vida a impartir clases en los centros universitarios, pero yo no me llamo engaño. Eso tiene que cambiar. Los centros regionales universitarios tienen que tener su propia personalidad. Eh, y en eso hay un problema. El problema de la relación de los centros con el campus central. Este es un país presidencialista. Este es un país centralista. Y esa centralidad, en el caso, así como el Ejecutivo manda todo en el país, increíblemente, en el caso de la universidad, y con todo el tiempo que ha transcurrido desde los centros universitarios, de 1970, estamos hablando de 30, 49 años, ese centralismo se mantiene. Y ese centralismo, lo voy a decir con una palabra, castra la educación superior interurana. La toma de decisión no puede continuar centralizada en el campus central. Esa es una dificultad que tienen los centros universitarios. Hasta las cosas más nimias administrativas, y se lo dice alguien que dirigió un centro universitario, tienen que ser decididas en el campus. Los directores tienen que estar viajando 1 o 2 veces a la semana
a Panamá para participar de los consejos administrativos, académicos, Consejo General Universitario. Esa cosa administrativa, si queremos un centro distinto, si queremos una universidad como la soñamos, no puede continuar. Vamos a conversar más por eso, porque después van a venir incluso los anexos. Una especie de centros, centritos, para llamarle de alguna manera, de extensiones con otro nombre, que van a estar dependientes de los centros y que al poco tiempo van a querer ser extensiones. Y la Universidad de Panamá se extiende por toda la geografía. Y ese monopolio, porque no hay otra manera de decirlo, ese control hegemónico de la Universidad de Panamá comienza a romperse en los años 90. En los años 90 en Azuero es el arribo de las universidades privadas. Y yo en particular veo con complacencia la existencia de universidades privadas. La Universidad de Panamá necesita competencia. Y la Universidad de Panamá no va a tener una universidad distinta a ella hasta 1965, cuando surge la USMA en Panamá. Y en los centros universitarios tienen que pasar 20 y pico de años para que podamos, para que puedan llegar aquí universidades privadas que tienen limitaciones como la tienen los centros universitarios y que se van a alimentar también de docentes que trabajan en los centros de la Universidad de Panamá. Y después va a surgir, en el caso de Azuero y en otros lugares, van a surgir de la Facultad de Ingeniería, va a surgir la Universidad Tecnológica y va a surgir el Centro Regional Universitario Tecnológico de Azuero con su sede en la Villa de los Santos, que tuvo también una extensión en las tablas, pero que desapareció. O sea que hay una, digamos, una situación positiva en la creación de los centros universitarios. Eso no se puede negar. Pero también los centros universitarios, insisto, surgieron incluso administrativamente con problemas muy serios, con facultades del campus central que controlan las facultades de los centros. Y eso crea una dificultad increíble. Un centro puede tener 10, 12, 13, 14, 15 facultades. De hecho, un centro es una especie de universidad un poco más pequeña, pero en toda la toma de decisión depende de los organismos de la Universidad de Panamá. Y en 1981 se añade otro ingrediente porque se crea la ley que rige la universidad. Y entonces a alguien se le ocurrió que como la universidad vieja, lo que habían eran grupos de académicos que eran los que determinaban las cosas en la universidad. A alguien se le ocurre que tiene que haber elecciones y se introduce el fenómeno de la elección. ¿Y qué ha significado eso para las áreas interioranas? Incluso para los centros que hay en la propia ciudad de Panamá. La introducción de la política criolla. Y este otro factor que ha afectado la universidad porque la ha impedido ser académica, porque la gente está más preocupada por las elecciones, por quién va a ser el director, que por la academia propiamente dicha. Esa es otra cosa que en los centros regionales hay que revisar en una futura ley, por muchos motivos. Entonces, este es otro factor importante en la historia de la educación superior que hoy estamos
eh, analizando aquí eh, en torno a contribuciones como Eurípides Galástica, que nos escribe, dice: los de Azuero que queríamos superarnos académicamente antes de 1970, teníamos que emigrar hacia la ciudad capital para accesar a la educación superior. Eso es cierto. Agradecemos a Tomás Mosquera, a nuestra gran amiga Maribel Frías, saludo para ella, eh, Rogelio Pinilla Ruiz, César Juárez. Rogelio Pinilla escribe: buenas noches, en sintonía desde Residencial El Bosque en la ciudad de Panamá. Muchas gracias. Pienso que ya es hora de crear una universidad central para el interior del país. Para allá vamos. Eh, Elvin Santander también, Ouris Trejos, entre otros, que están aquí eh, con este tema de la educación superior en las áreas interioranas. Surge paralelamente a la existencia de los centros universidades una figura también que va a nacer con las mismas limitantes de los centros: las universidades populares. En el caso nuestro, la Universidad Popular de Azuero, que dirigió inicialmente ese académico en el pleno sentido de la palabra, Moisés Chonmarín, que se va a echar sobre sus hombros la Universidad Popular de Azuero, que va a comenzar a trabajar en la Escuela Tomás Herrera, y que más adelante en la rectoría de Carlos Iván Zúñiga va a tener su propio edificio. Pero con el tiempo ese rol de las universidades populares se va a desdibujar, y a alguien se le va a ocurrir que debe ser la universidad de la tercera edad, por esas cosas de este país donde no se piensan bien las situaciones y estamos inventando cosas, creyendo que cambiando los nombres vamos a cambiar la realidad. Bueno, ya están las universidades populares, con una especie de figura administrativa, también dependiente del campus central. ¿Qué es lo que debió ser en la educación superior en esta parte del país? Leyendo a Juan Demóstenes Rosemena, el mismo que creó la Normal de Santiago de Veraguas y que hizo cosas tan brillantes en este país como estadista, porque los panameños hemos tenido muchos presidentes, gajos de presidente como gajos de pipa, pero estadistas muy pocos. Y Juan Demóstenes sostenía que la capital de la República debiera estar en divisa. Mire usted esa visión de país, y a lo que voy, a lo que nos interesa. Juan Demóstenes decía que tenían que haber 3 universidades estatales: la universidad que había sido creada en el 35, una universidad estatal para servir al área de Chiriquí, Bocas del Toro, y una tercera universidad para Veraguas, Herrera y Los Santos, creada en divisa. Y él planteaba una universidad, una ciudad universitaria, al estilo norteamericano, con residencia para profesores, con residencia para estudiantes, con un sistema de transporte que iba de Divisa a Peronomé, Divisa a Santiago, Divisa a La Tabla, y ya se hablaba de que los estudiantes pagaran una cuota subsidiada por el Estado. Mire usted, qué subsidio. Ojalá en esta época alguna gente entendiera los subsidios de esa manera. Y usted se imagina lo que hubiese sucedido
si se hubiese creado una ciudad universitaria en divisa? ¿Cómo eso hubiese impactado a las provincias centrales? Lastimosamente, murió tempranamente, eh, inesperadamente, en Penonomé, si mal no recuerdo. Y ese proyecto se olvidó. Y entonces vinieron las extensiones y vinieron los militares en los años 70 y algunos que eran proclives a los militares. Y se les ocurrió crear centros en cada provincia. Eh, Algo así como lo que sucedió con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Instrucción Pública, que se crearon escuelas grandes, después se fueron creando escuelas más pequeñas y hoy tenemos escuelitas por todos lados. Y hay que revisar esa visión de la educación. Y la Universidad de Panamá tiene que revisar su visión de la educación. Pretender seguir como vamos, creer que los centros universitarios tienen que ser apéndices, eso no puede continuar. Es una visión arcaica, atrasada de la educación superior. Eh, y algo hay que hacer entonces, reconociendo ese rol importante de la educación superior en las áreas interioranas. Esa universidad en divisa era lo ideal, ¿eh? Era lo ideal, porque se hubiese creado eso que no hemos podido crear del todo en los centros universitarios. Esa es la verdad. No hemos logrado armar una verdadera cultura universitaria. No hemos logrado que los muchachos se sientan realmente universitarios plenos, eh, con bibliotecas completas, eh, con profesores pagos a tiempo completo en su mayoría. Eh, el país necesita esto, no solamente la región de Azuero. El país necesita crear verdaderas universidades, fortalecer las que ya tenemos. Eh, Creo que es eh, un tema que hemos manejado ya hace buen tiempo, porque ¿cuáles pueden ser las opciones de la educación superior? Pero es que los centros tienen ahora mismo más matrícula que muchas universidades privadas. Lo único que están es atados por un cordón umbilical a su madre, que es como una madre que no quiere, que le impide el desarrollo a sus hijos, que les castra, esa es la palabra, que impide que se conviertan en lo que tienen que ser. Y en los centros regionales nos hemos acostumbrado a ese run, ¿no? A esa cultura de la dependencia. De la misma manera que los interioranos nos hemos acostumbrado a que la ciudad de Panamá decida todo, a que todo esté centralizado allá, a que usted diga que llevamos 500 años viajando a la ciudad de Panamá para resolver nimiedades. Entonces, aquí lo que falta es que la gente se empodere, que las poblaciones se empoderen, que los universitarios nos empoderemos y que cambiemos lo que tenemos que cambiar, sin estar en contra de nadie, sin problemas de ninguna naturaleza, ¿no? Eso ya lo hizo Chiriquí. Pero voy al tema. Voy a continuar hablando de este tema importante. El único futuro que yo le veo a la educación interiorana es que en una nueva ley universitaria, los centros universitarios se les dote de autonomía, la autonomía suficiente
porque yo estoy seguro de esto que voy a decir. Es cuestión de tiempo que los centros universitarios se transformen en universidades autónomas. Ahí está el ejemplo de Chiriquí, eh, que han tenido algunas dificultades, correcto, y no las tuvo el campus central, ¿ya? Y ese salto cualitativo tenemos que darlo en la universidad. Tenemos que dejar de ser menos politiqueros en la universidad y ser más académicos. Lo que este país nos está pidiendo es que seamos académicos, que seamos investigadores, que nos dejemos ya de pasar el año en elecciones, que como en el caso de la República de Panamá, no resuelven nada. Entonces hay que cambiar esto de raíz. Eh, Esto nos lleva, me estoy adelantando porque esto nos lleva a lo que debiera ser, a lo que debieran ser los centros universitarios. Eh, Dice Ronnie Solís, el profesor de la Universidad de Panamá, centro de Azuero, exacto, viajando 500 años a la ciudad de Panamá, demasiada dependencia. Eh, yo creo que estamos en un punto en que la pregunta que tenemos que hacernos, sin incomodarnos, sin que nadie nos vea como una amenaza, sin temores de ninguna naturaleza, sin que alguien vaya a pensar que estamos atentando con la Universidad de Panamá. La pregunta es, ¿tiene que continuar la universidad, los centros universitarios como apéndices del campus central? Yo llevo años haciéndome esta pregunta y escribiendo algunas cosas sobre el tema. Y he llegado al firme convencimiento de que, de que esto no puede continuar, de que así como vamos, no vamos a lograr ser la universidad que soñó Méndez Pereira y que soñaron muchos otros. Porque a veces nos contentamos con decir que somos la conciencia crítica de la nación. Sí, muy bonito, pues qué bonito la frase. ¿Ah? Pero, ¿qué vamos a hacer con nuestra universidad en las áreas interurbanas? Hace unas semanas atrás, publiqué en un artículo en los periódicos que hablaba de la Universidad Autónoma de las Provincias Centrales. Esa es una opción. El punto es si los que elaboramos en los centros universitarios tenemos la amplitud de miras para comprender que tenemos que crear una universidad. Porque esto pasa ni cuando uno crece en una familia que uno quiere a los padres, pero llega un momento que tienes que tomar una decisión y que tienes que independizarte y tienes que convertirte tú mismo en lo que debes ser, si vale la metáfora. No podemos seguir pegados a la falda del campus central. Cruda lo que estoy diciendo, pero es así. Por donde uno lo analice, esa puede ser una opción. Y yo estoy claro en esto. El mayor obstáculo en los centros regionales para crear una universidad autónoma que sirva, por ejemplo, a las 4 provincias centrales, son los propios centros regionales universitarios. Porque hemos ido creando feudos, republiquitas universitarias, y cada uno quiere tener su republiquita. Pero ¿cuánto le cuesta eso? En términos de calidad de la educación.
el análisis hay que hacerlo de manera clara. Hemos estudiado la cifra de la población de las provincias centrales. Hemos visto los recursos que se le dotan. Es que el Estado ni tan siquiera tendría que aportar gran cosa, al menos en las etapas iniciales. Porque una universidad autónoma de las provincias centrales también podría laborar en los centros donde se encuentran. Si hay varias maneras de física, geográfica de una universidad. La que siempre tenemos es la del campus central. Pero ahí está Oxford, que es una ciudad, una universidad que está dispersada por toda la ciudad y no es entre las 10 mejores universidades del planeta. Entonces, creo que debemos demandar eso. La primera opción, decía, es un campus central en Divisa, porque es el lugar. Yo he estudiado eso y he leído el documento con el cual se creó el INA, brillante, luminoso, ¿ah? De esa gente que allá en los años del 40 entendió que ese era el sitio. No podemos seguir en el estilo en que vamos. Si no se pudiese construir, ¿cuánto le cuesta a la nación construir una ciudad universitaria en Divisa? Pero para eso necesitamos un estadista. Para eso necesitamos diputados que lo entiendan, que vayan más allá de su circuito. Para eso necesitamos catedráticos en los centros universitarios que piensen en su gente, que estén pensando más allá de si la universidad donde voy a trabajar me queda cerca. Si antes tendríamos que ir a Europa para estudiar y más atrás a donde no se viajaba. Entonces, pensemos esta universidad, démosle vuelta a crear. Nuestra gente lo necesita. Tenemos el personal invertido. Los profesores regulares y los profesores tiempo completo son menos que los demás profesores. A los profesores tiempo parcial hay que darle la posibilidad que se conviertan en profesores a tiempo completo, que ganen su cátedra, que trabajen en la universidad, que produzcan, que sean investigadores, que amen su tierra y que tengan una visión más allá de la península. Una universidad vinculada con otras naciones, con profesores visitantes, que tengamos que competir, que sepamos como una universidad seria que si no producimos, no vamos a poder continuar ahí. Yo creo que esa es la visión. A lo mejor no es la más agradable, pero es la que tiene que ser. Entonces, hombre, hay opciones, están los recursos, tenemos la gente necesaria para tener una universidad. Y yo estoy seguro que en el campus central mucha gente lo entiende. Pero nosotros tenemos, los que estamos en estas áreas, que plantearnos eso. Tenemos que soñarlo y tenemos que meterle el hombro para que sea posible, para que nuestra gente del campo pueda estudiar, continúe estudiando en su universidad vinculada, no una universidad que tiene una visión que termina al lugar donde que más lejos se ve de la Torre del Pueblo, una verdadera universidad. ¿Por qué? Miren que esto es tan así, que comenzamos con los cursos de actualización pedagógica, pasamos a extensión universitaria, se crearon los centros universitarios,
¿Y qué es lo que viene en la creación de la educación superior? Ya maduramos, señores. Ya tenemos que ser otra cosa. Eh, por allí va la propuesta. Por ahí, porque necesitamos más extensión universitaria. No es que estamos mal en los centros regionales universitarios. No es que las cosas se hayan hecho mal a través del tiempo. Tenemos deficiencia, pero tenemos también muchas fortalezas. Y esas fortalezas tenemos que aprovechar esas oportunidades. Tenemos que determinar nuestras debilidades y tenemos que saber cuáles son nuestras amenazas. Algunos hemos hecho ese análisis y estamos claros en esa universidad que necesitamos construir. Seguimos aquí en su programa Ágora de Azuero, esta vez en el tema 70, la educación universitaria en la región de Azuero. Dice Gloribel González que necesitamos que aparezca otro Belisario Porra y otro, diría yo, Juan de Mota en Arosemena, ¿verdad? Otro Justo Arosemena, otro Pedro Goitía Meléndez, otro eh, padre del folclore, Manuel Fernando de las Mercedes Zárate. Tenemos gente brillante para hacerlo. Yo llevo muchos años trabajando en la universidad. En la universidad hay de todo. Hay gente muy capaz, pero que se ha acostumbrado, insisto, al ronroneo de las clases, a ir y venir a la universidad, eh, a participar en los órganos de gobierno, pero participar nada más sentado, no debatir nada, no hablar de la universidad que necesitamos. Eh, el profesor Ronnie Solís dice que las maestrías deben ser actualizadas por el campus, por eso no tenemos maestría en los centros porque estamos esperando la actualización de los programas. Exactamente. ¿Y acaso no tenemos la gente para nosotros también ir formando eso? Porque no podemos seguir pegados a la teta del campus central, para decirlo en lenguaje orejano. Llegó la hora de destetarse. O la universidad como conjunto entiende que tiene que hacer una ruptura profunda con la estructura de poder que tiene de hacer universidad, o, o vamos a hacer, o los centros universitarios buscarán su propia ruta. Eso no hay que ser experto en nada para darse cuenta que como vamos, eso es lo que vamos a encontrar. Álvaro Sebastián González dice, ese excelente análisis de la realidad de educación superior. Rogelio Pinilla Ruiz dice que mis profesores en la India eran todos PhD en su materia, educados en las mejores universidades de Inglaterra y Estados Unidos, y usábamos libros creados por ellos. Claro, el profesor universitario tiene que tener una imagen, tiene que generar respeto en los estudiantes. Eh, y tenemos buenos profesores, pero tenemos que mejorar eso. Esto es cierto, hay que, por ejemplo, en el centro de Azuero, eh, últimamente hay un intento de eso y eso hay que aplaudirlo y me parece bien, pero no es suficiente con las estructuras que tenemos para continuar. A ver, Mitzi de Flor, esto acarrea el problema de las especialidades, correcto. Es que las cátedras tienen que ser dadas por especialistas. Eh, si usted es economista, solamente puede dar economía. Si usted es sociólogo, da sociología, pero no puede dar matemática. Ni lo pueden nombrar para rellenar, porque no hay a quien encontrar. Eh, ese salto cualitativo tenemos que darlo. Claro, colegas que hacen un esfuerzo para suplir eso por las deficiencias que existen en los centros universitarios y que también están en el campus. Porque el campus tampoco es el modelo en que tenemos que mirarnos los centros universitarios. Y yo lo digo así de manera clara.
tenemos que tener una concepción mucho más allá de una nueva universidad. Eh, eh, agradezco a Omar Chipsen Jiménez, a Alec Ernesto Barahona Muñoz, Ricardo Paz, Soraya Ballestero, allá en la austral y turística población de Pedací. Gloriver González dice que fue mi profesor en el JDC y en el CRUDA, se refiere al profesor Moisés Chong Marín. Eh, Mire, la universidad, la Universidad Popular de Azuero no puede llevar otro nombre que no sea Moisés Chong Marín, por respeto a su inteligencia, porque eso es lo que tienen que hacer las universidades. Cuando hay que elegir a alguien, cuando hay que distinguir a alguien en una universidad, tiene que tener un alto perfil, tiene que ser un académico. Eso no se puede improvisar, porque fulano era amigo mío, porque no sé qué, porque era del pueblo. Esos son aldeanismos. Y en la universidad estamos para hacer universidad, por eso se llama universidad, de universal, de casa de estudio donde está la inteligencia. Y le debemos eso a la región. Tenemos que mejorar eso. Maribel Frías dice, así tuve la oportunidad de estudiar por la extensión universitaria en Chitré, los que no podemos viajar a Panamá. Me recuerdo, creo que tuve el honor, en efecto, de darle clases a Maribel, a Armodio Espino, que nos sigue, Manuel Salvador Gutiérrez, Ouris Trejos, eh, y otros que tenemos aquí. El tema de hoy, amigos, es la universidad en la región de Azuero. Decía que hay modelos. Modelos, yo estoy convencido y quiero ratificar esta idea. La universidad en Azuero tiene que ser autónoma, tiene que ser ella misma, eh, tiene que aprender a pensar con cabeza propia, porque hay gente que allí piensa con cabeza propia, porque allí hay académicos. Por allí estamos con otra gente trabajando en un anteproyecto. Sabemos que eso es difícil en este país, pero crear la Universidad de Panamá también fue una utopía para Méndez Pereira. Y más atrás, la utopía de un cura que quiso crear en el siglo XVIII una universidad. Entonces, eso es lo que a nosotros nos corresponde. Más allá eh, de cómo vamos a llamar esa universidad, eso es lo de menos. ¿Ah? Porque tenemos gente brillante también en la zona que podrían llevar el nombre de esa universidad y que no tiene que ser nada más de la región. Para eso somos universidades, para lograr. Hemos tenido panameños en la, gente de Herrera y Los Santos que han hecho una carrera brillante internacionalmente, que nacieron